Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un apunte renacentista sobre la familia Borgia. La familia Borgia, originaria de España según se dice, se erigió como una de las dinastías más influyentes y controvertidas del Renacimiento. Su ascenso al poder, marcado por intrigas políticas, alianzas estratégicas y una ambición desmedida, dejó una huella indeleble en la historia europea. Desde la elección de Alfonso de Borja como Papa Calixto III hasta el polémico pontificado de Alejandro VI, los Borgias se entrelazaron con los eventos más significativos de su época. Y este análisis profundiza en los orígenes, el legado y las leyendas que rodean a esta familia, explorando cómo su búsqueda de poder y su habilidad para navegar en las complejidades políticas de su tiempo los convirtieron en protagonistas indiscutibles de la historia. Nosotros ya en Filosofía Apuntes habíamos visto una familia también de la misma controversia, del mismo nivel de controversia que los Borgias, que fue la familia Medici. Hicimos un podcast sobre la familia Medici, usted ahí lo puede ir a escuchar, por cierto, y enterarse de el origen, el desarrollo y el final de la familia Medici. Pero ahora vamos con los Borgias, que no son menos interesantes que los Medici, pero van por otro lado, van por otro lado. Si bien los Medici siempre se vincularon con las artes, con lo económico, eran banqueros, etc., la familia Borgia realmente va a tener otras características. Las dos familias tuvieron sus controversias, sus polémicas, ¿no es cierto? Algunos dicen que los Medici menos, que los Medici fueron más benevolentes, que aquí se hace el gran contraste entre los Medici y los Borgia. Los Medici eran mucho mejores que los Borgia en cuanto a reputación, pero bueno, eso ya es queda a la opinión del público, ¿no? Vamos a ver entonces a la familia Borgia. Bueno, cuando hablamos de los Borgia, tenemos que ir directamente a sus orígenes. Debemos describir y conocer el lugar de donde provienen. Desafortunadamente, la información de los hechos no es pacífica y tampoco es precisa. Por un lado se dice que tienen origen en Borja, Zaragoza, y otros dicen que tienen origen en Játiva, ambas ciudades de España. Borja tiene sus raíces en el siglo V. La ciudad de Borja tiene raíces en el siglo V a.C., como la población celtibérica Bursao. Así se conocía. Y esta ciudad era famosa por acuñar moneda y estaba situada inicialmente en los alrededores de la cueva Esquilar, expandiéndose posteriormente al Cerro de la Corona. Fue mencionada por autores clásicos como Tito Livio, quien la citó en el contexto de la guerra sertoriana, y Plinio el Viejo, que la incluyó en el convento jurídico de Caesara Augusta. Aunque Ptolomeo también alude a una población llamada Bursada, parece referirse a un asentamiento diferente cercano a Cuenca, que no es exactamente el que estamos hablando ahora. En la conquista romana en el siglo I a.C., la población comenzó a establecerse en las laderas del cerro, en áreas como Torre del Pedernal y La Romería. En el siglo III, debido a la inseguridad generalizada, los habitantes retornaron a la corona y sus alrededores. De la época visigótica se sabe muy poco, aunque se supone que la población se mantuvo en torno al castillo y las zonas altas de la ciudad. En la Edad Media, Borja alcanzó su mayor esplendor con la llegada de los musulmanes en el siglo VIII. Durante este periodo adoptó el nombre árabe de Burya, derivado de torre o fortín. La región fue gobernada inicialmente por los Banu Qasi, descendientes del conde visigodo Casio, quienes jugaron un papel crucial en la historia musulmana
de la península ibérica. En el siglo XII, Borja fue reconquistada de manera pacífica por los cristianos. Los musulmanes pudieron conservar sus propiedades y practicar su culto, aunque fueron obligados a trasladarse a zonas fuera de las murallas, específicamente en los alrededores de la actual calle San Juan. Este periodo marcó una transición clave en la historia de Borja, integrándola en la dinámica de la corona de Aragón. Ahora bien, la familia Borgia era de origen aragonés y se estableció en el reino de Valencia en el siglo XII en Játiva y Gandia, regiones valenciano-parlantes para la corona de Aragón. Sin embargo, se cree que pudieron tener origen en la localidad de Borja, en la localidad que estamos hablando. Pero esta tesis ha sido desechada por la mayoría de los historiadores. Existe un relato de que los Borgias decían provenir de Pedro de Atarés para demostrar que descendían de la casa de Aragón, pero esto se ha señalado como absolutamente falso, pues Pedro de Atarés murió sin descendencia. Y claro, cuando se le preguntaba a los Borgias cuál era, sobre todo cuando estaban iniciando, se les preguntaba cuál era su origen, bueno, ahí ellos decían, no, nosotros venimos de Borja, de la corona de Aragón, pero eso podía ser absolutamente falso. Entonces está la teoría de que los Borgia eran de Borja, y por otro lado está la teoría de que son de Játiva. Y Játiva, ubicada en la provincia de Valencia, es una histórica ciudad del este de España. Durante la era islámica, los árabes introdujeron la fabricación de papel y la ciudad destacó por su educación y aprendizaje, siendo el hogar del erudito Abu Ishaq al-Shatibi. Tras la reconquista y la repoblación cristiana, se convirtió en la cuna de la influyente familia Borgia. De aquí no hay duda entonces, muchachos, no hay duda, digamos, todos están contestes en que la familia Borgia tenía como ciudad, tenía como domicilio la ciudad de Játiva, más que la de Borja. Hay algunos que sostienen que sí, Borja, los mismos Borgias también lo sostenían. En ese periodo, Juan Domingo de Borja y Doncel, que supuestamente era nacido en la localidad aragonesa de Borja, se trasladó a Játiva, donde prosperó en el comercio, especialmente en el azúcar. Fue padre de Alfonso de Borja y abuelo de Rodrigo de Borja. Recibió el título de sobreguarda de las fronteras de Castilla en 1404, otorgado por el rey Martín de Aragón. Casado con Francina Yancol, tuvo 5 hijos, destacando a Alfonso y su hija Isabel, madre de Alejandro VI. Vamos entonces con Alfonso de Borja. Alfonso cursó estudios de gramática, lógica y artes en el Colegio de Valencia y, desde 1392, prosiguió su instrucción en la Universidad de Lleida, donde alcanzó el doctorado en utroque iure. Utroque iure quiere decir que era especialista entonces en derecho civil y canónico. Al comienzo de su trayectoria impartió clases de derecho en Lleida y posteriormente actuó como enviado al servicio de los monarcas de Aragón, sobresaliendo en su intervención en el Concilio de Basilea. En 1408, el antipapa Benedicto XIII lo designó consejero y funcionario de la diócesis de Lleida y en 1411 fue nombrado prebendado del cabildo de la catedral diocesana. Alfonso de Borja fue delegado de la diócesis de Lleida en el Concilio de Constanza en 1416, aunque no participó debido a la posición del rey Alfonso V de Aragón, representando en cambio a su diócesis en el Sínodo Aragonés en Barcelona. En 1418, con autorización del cardenal Alamano Adimari, actuó como mediador entre el Papa Martín V y el rey, trabajando para restablecer la unidad de la Iglesia y consolidar la relación entre el monarca y el pontífice. Por sus esfuerzos recibió una canonjía en la Catedral de Barcelona y fue nombrado rector de la iglesia de San Nicolás en Valencia. En 1420 y 1423 fue rector de la Universidad de Lleida y luego renunció para dedicarse plenamente al servicio diplomático del rey. En 1429, Alfonso de Borja logró la dimisión pacífica del antipapa Clemente VIII en Peñíscola, lo que le valió ser nombrado obispo de Valencia, cargo que ocupó hasta su muerte. En 1432
retomó su rol como consejero del rey Alfonso V de Aragón y lideró negociaciones claves como su participación en el Concilio de Florencia en 1439, estableciendo vínculos con importantes cardenales. En Nápoles, tras la conquista aragonesa en 1442, reorganizó el sistema judicial y presidió el Consejo Real, desempeñando un papel decisivo en la firma del Tratado de Terracina de 1443, que consolidó el reconocimiento papal del dominio aragonés en el reino de las dos Sicilias. En 1444 fue nombrado cardenal por el Papa Eugenio IV, adoptando una vida austera en Roma. Desde su residencia cercana al Coliseo, se dedicó al servicio de la Iglesia, participando en eventos como el cónclave de 1447, que eligió al Papa Nicolás V, y en el consistorio de 1451. Vamos ahora a la etapa cuando Alfonso de Borja es elegido como Papa. En 1455, Alfonso Borja, a los 76 años, fue elegido Papa como opción de consenso, ya que las preferencias estaban divididas entre el cardenal griego Besarión y un candidato relacionado con los Colonna. Su coronación tuvo lugar el 20 de abril de ese mismo año, de 1455, en la antigua Basílica de San Pedro, oficiada por el cardenal Próspero Colonna. Elige su nombre de Calixto, es decir, ya Alfonso Borja pasa a ser Calixto III. ¿Por qué? Seguramente para honrar a los papas anteriores, que son Calixto I y Calixto II. Sería el primero de los Borja en ser papa. Y por otro lado, junto con este nombramiento de papa, cambia su apellido a Borgia. O sea, era Borja y ahora se cambia el apellido a Borgia. ¿Con qué objeto? Con el objeto de tener una conexión con la herencia cultural y política de Italia, que era el centro de poder eclesiástico y político en ese momento. El pontificado de Calixto III, entonces, se caracterizó por el notable ascenso de sus familiares en la jerarquía eclesiástica y política, práctica conocida, todos lo sabemos, como nepotismo. Y aquí destacan sus sobrinos Luis Juan de Milá, exobispo de Segorbe, y Rodrigo Borgia, de 25 años en ese entonces, quien fue nombrado cardenal y vicecanciller de la Iglesia. Otro sobrino, Pedro Luis de Borja, permaneció en el estado laico, pero recibió múltiples cargos, incluyendo gobernador de Castel Sant'Angelo, capitán general de la Iglesia, duque de Spoleto y prefecto de Roma. Estas designaciones generaban descontento entre los romanos, especialmente instigados por la familia Orsini, que era una opositora de los Borgia. A la muerte de Calixto III, este descontento culminó en disturbios que incluyeron incendios en la residencia de los catalanes, término que englobaba a los valencianos como los Borgia. Algunos de los aportes que nosotros podemos nombrar con respecto a Calixto III es la cruzada, por ejemplo, porque tras la caída de Constantinopla en 1453, el sultán Mehmed II dirigió sus fuerzas hacia Hungría, sitiando la ciudad de Belgrado en 1456. Calixto III, entonces, consciente de la amenaza que representaba el avance otomano para la cristiandad, hizo un llamamiento a los príncipes cristianos para organizar una cruzada que detuviera a los turcos. Recordemos que las cruzadas siempre se debieron a que los musulmanes tenían Jerusalén y bueno, los cristianos tenían que sacarlos de ahí, porque Jerusalén es una ciudad obviamente sagrada para los cristianos, pero también para los musulmanes. Ojo, también es sagrada porque allá también está la mezquita de Al-Aqsa, que se encuentra, que es considerada más bien la tercera mezquita más sagrada en el Islam, después de la Kaaba en la Meca y la mezquita del profeta en Medina. Está el Domo de la Roca, que aunque no es una mezquita, el Domo de la Roca está dentro del mismo complejo y marca el lugar donde el profeta Mohammed ascendió al cielo durante el evento conocido como Isra y Miraj. Está también relacionada con uno de los acontecimientos importantes de Mohammed mencionado en el Corán,
esto que dice: glorificado sea aquel que llevó a su siervo por la noche desde la mezquita sagrada en la Meca hasta la mezquita de Al-Aqsa, cuyo entorno hemos bendecido para mostrar algunos de nuestros signos. Eso dice el Sura 17.1 en el Corán. Entonces era importantísima Jerusalén. También, bueno, acuérdense que los musulmanes también toman parte del Antiguo Testamento, también lo consideraban a Jesús también como un importante profeta, ¿ya? Pero no más excelente que Mohammed, por cierto. Entonces, para los musulmanes también era muy importante. Y así se hicieron estas cruzadas, que fueron por lo menos 9, sin sumar algunas que fueron bien particulares. Esta, por ejemplo, la de Calixto III, fue una cruzada bien particular, casi de alguna forma privada, ¿no es cierto? O sea, él fue el que la llevó a cabo. Pero aunque su convocatoria no obtuvo el apoyo esperado, la defensa de Belgrado, liderada por Juan Hunyadi y el fraile franciscano Juan de Capistrano, logró una victoria decisiva contra las fuerzas otomanas. Y en agradecimiento por este triunfo, Calixto III instituyó la fiesta de la Transfiguración, celebrada el 6 de agosto para conmemorar la liberación de Belgrado. Además, en 1456, Calixto III ordenó la revisión del juicio de Juana de Arco, resultando en su absolución póstuma y reconocimiento como mártir. Entre otras cosas, en ese mismo año Calixto III ratificó el monopolio de Portugal y concedió a la Orden de Cristo Portuguesa jurisdicción eclesiástica sobre todas las tierras desde los cabos de Bojador y Nam hasta la India. Esto se hizo mediante la promulgación de la bula Intercaetera. El monarca portugués implementó una política de comercio abierto, permitiendo a extranjeros comerciar en las costas africanas a cambio de tributos correspondientes, siendo el principal afectado el rey de Castilla. Esta decisión papal fortaleció las reivindicaciones portuguesas en África y más allá, respaldando sus derechos exclusivos sobre las nuevas tierras descubiertas. Sin embargo, esta concesión generó tensiones con Castilla, que también tenía intereses en la expansión hacia el sur. La intervención de Calixto III en estas disputas territoriales fue fundamental para delinear las esferas de influencia entre las potencias ibéricas en la era de los descubrimientos. Calixto también mostró desinterés por el humanismo, vendiendo encuadernaciones valiosas de la Biblioteca Vaticana para financiar su cruzada. En política se opuso a la sucesión de Ferrante de Aragón en Nápoles, considerándolo ilegítimo, y buscó transferir el reino a su sobrino Pierluigi Borgia. Emitió decretos contra Ferrante y absolvió a sus opositores, generando tensiones que no logró resolver antes de su muerte en 1458, debilitado obviamente por su avanzada edad y las frustraciones de su pontificado. La expansión de la corona de Aragón en Italia y el comportamiento de sus representantes generaron resentimiento entre las élites italianas, influyendo en la creación de la leyenda negra anticatalana. Calixto III, como valenciano y miembro de una familia vinculada a la corona de Aragón, supuestamente, es parte de este contexto histórico. Su pontificado y el de su sobrino Alejandro VI reforzaron la percepción negativa debido al nepotismo y la ostentación de sus cortes y la percepción de inmoralidad en sus gestiones. Recordemos que la leyenda negra española abarca distintas cosas, es decir, mostrar a los españoles como seres crueles, perversos, endemoniados, etc. Y de alguna forma se contribuyó con esto por los escritos, por ejemplo, de las Casas, que si bien era verdad que Bartolomé de las Casas describía un ambiente en las Indias, lo que hoy llamamos ya continente americano, en las Indias había por supuesto que torturas, violencia, muerte, destrucción, etcétera. Y estas imágenes de colonización dejaban muy mal parado a los españoles. Entonces se procedió a nacer una reticencia a los españoles, a considerarlos de esa manera perversos.
Y claro, cuando el Papa Calixto III llega y tiene todas estas políticas de nepotismo, más aún se refuerza aquella leyenda negra de que los españoles en realidad son lo peor de lo peor. El Papa Calixto, entonces, o Alfonso de Borja, como antiguamente se llamaba, falleció en Roma el 6 de agosto de 1458. Su deceso ocurrió el día de la Transfiguración del Señor, festividad que, recordemos, él mismo había instituido para conmemorar la victoria en el sitio de Belgrado. Tras su muerte fue sepultado en un suntuoso monumento encargado por su sobrino, el cardenal Rodrigo Borgia, en la capilla de Santa María de la Febre, cercana a la Basílica de San Pedro. Durante la reconstrucción de la basílica, sus restos fueron trasladados en 1586 y nuevamente en 1610, junto con los de su sobrino, el Papa Alejandro VI, que es Rodrigo Borgia, a la iglesia de Santa María de Monserrato, la Iglesia Nacional Española en Roma. En su testamento, Calixto III dejó 5.000 ducados para la fundación de un hospital en la casa donde residió cuando era cardenal. Vamos ahora con la segunda figura controversial de esta familia, que es Rodrigo de Borgia. Nacido el 1 de enero de 1431 en Játiva, una ciudad que hoy forma parte de la Comunidad Valenciana, como habíamos señalado, Rodrigo de Borja, como dijimos anteriormente, era hijo de Jofré de Borja y escribá e Isabel de Borja. En cuanto a su rostro, porque de Calixto sí tenemos algunas imágenes, pero de Rodrigo Borgia aún más. En cuanto a su rostro, Rodrigo Borgia tenía una fisonomía amplia y poderosa. Su nariz, ligeramente aquiliana y prominente, era uno de los rasgos más distintivos de su cara, mientras que sus labios gruesos y expresivos añadían un aire de autoridad y magnetismo personal. Sus ojos, oscuros y penetrantes, eran una herramienta natural de persuasión que complementaba su personalidad astuta y ambiciosa. Su tez era clara, aunque el paso de los años y su estilo de vida indulgente probablemente dejaron signos de desgaste en su rostro. Físicamente, en su juventud, Rodrigo poseía una complexión robusta y atlética, lo que le daba una presencia física imponente. Sin embargo, durante su papado, su cuerpo se volvió corpulento, reflejo de los años de opulencia y de los banquetes con los que acostumbraba a rodearse. Y esta transformación en su complexión no restó a su imagen de autoridad, sino que la reforzó, consolidándolo como una figura dominante tanto en lo político como en lo religioso. Su cabello oscuro y espeso en los años de juventud fue un rasgo atractivo, pero en su vejez este se tornó canoso, acompañando su evolución hacia una figura más solemne. Su estilo personal y su vestimenta también eran símbolos de inclinación por el lujo. Incluso antes de ser papa, Rodrigo Borgia se destacaba por vestir con ropa de calidad, ornamentos finos que reflejaban su amor por el esplendor. Como pontífice, estas elecciones se volvieron aún más ostentosas, en línea con su fama de ser un papa amante de la opulencia. Bueno, ya le adelanté entonces que Rodrigo Borgia va a ser papa, igual que Calixto III. El joven Rodrigo no tardó en recibir apoyo de su poderoso tío para avanzar en su carrera. A los 17 años fue enviado a Italia, donde estudió Derecho Canónico en la prestigiosa Universidad de Bolonia. Universidad de Bolonia, por supuesto, que era la más importante en Derecho en esos tiempos. Ahí estudió Petrarca, por ejemplo, Pomponazzi también. En 1456, con apenas 25 años, se graduó de Derecho Canónico obteniendo su doctorado y casi de inmediato ascendió a la jerarquía eclesiástica gracias a la influencia de su tío Calixto III, quien ya en febrero de 1456 lo nombró cardenal diácono de San Nicolás in Carcere, aunque se dice que en verdad compró su propio nombramiento. De hecho, una vez que se hace papa, recuperaría el dinero. Era de alto talento y seductor con las mujeres. Muchos cercanos le advertían de que dejara aquella vida licenciosa. De hecho, Jean de Alboulee le diría: llevas una vida crapulosa, pellejo de vino. El joven cardenal no solo comenzó a acumular méritos académicos, sino que también políticos. En 1457 fue nombrado gobernador de la Marca de Ancona y comisario de las tropas pontificias, desempeñando una eficaz labor de administración y estrategia.
El mismo año, Calixto III lo nombró vicecanciller de la Iglesia romana, un puesto clave que le otorgó un poder considerable dentro de la curia romana y que conservaría durante casi toda su vida, incluso después de la muerte de su tío. En ese mismo periodo se le encomendó la administración del obispado de Gerona, que luego cedería para ocupar el obispado de Valencia en 1459, una de las diócesis más ricas y prestigiosas de España. Cuando Calixto III falleció en 1458, Rodrigo Borgia no solo había alcanzado una destacada posición dentro de la jerarquía eclesiástica, sino que también había cultivado relaciones claves con poderosos miembros de la curia, lo que le permitió mantener su influencia incluso después de la muerte de su tío. Durante los papados que le siguieron, Rodrigo de Borgia, como vicecanciller, se encargó de los asuntos de la Cancillería romana, demostrando ser un administrador absolutamente hábil y eficaz. Su destreza para manejar los complejos asuntos diplomáticos y sus aptitudes políticas fueron reconocidas de inmediato por sus rivales más acérrimos, como por ejemplo Giuliano de la Rovere, quien más tarde sería Julio II, un papa conocido por su firme oposición a la influencia de los Borgias en la Iglesia. Lo vamos a ver después. El tiempo que Borgia permaneció como vicecanciller, más de 35 años, consolidó su fama como un hombre de poder dentro de la Iglesia. Pero, a pesar de su éxito en la administración, sus ambiciones iban mucho más allá. Desde muy joven, Rodrigo Borgia comprendió que su verdadero objetivo era llegar al trono de San Pedro, es decir, el papado. A los 27 años ya tenía claro que su destino pasaba por ser papa, y lo conseguiría, con esfuerzo, astucia y el apoyo de sus seguidores. A medida que fue acumulando cargos y prestigios, Rodrigo Borgia tejió una red de aliados que le permitiría manipular los mecanismos en el poder de la curia romana. Su habilidad para hacer aliados, incluso entre aquellos que no compartían su visión, fue clave en su ascenso. Su carisma, su astucia y su dominio de las intrigas eclesiásticas fueron fundamentales para ganar la confianza de los cardenales y obtener el apoyo necesario en los cónclaves papales. Con el tiempo, la ambición de Rodrigo Borgia no solo se vería satisfecha por un deseo de ascenso al papado, sino también por el control de vastos territorios y la consolidación de una dinastía que llevaría los nombres de las Borgia a la historia. Fue un hombre que, como pocos, comprendió las dinámicas del poder y utilizó los recursos eclesiásticos, políticos y sociales de su época para alcanzar sus objetivos. Así, con una vida marcada por la ambición, el astuto juego político y gran habilidad para administrar, Rodrigo Borgia se erige como una de las figuras más complejas y fascinantes, pero también del Renacimiento, muchachos. Esto era lo importante y lo increíble de Rodrigo Borgia, porque muchos de los papas se destacaban en muchas cosas, pero siempre desde el ámbito religioso. Y también, claro, también desde el ámbito político con respecto, por ejemplo, a las guerras. Recordemos que el Papa Urbano II fue el que inicia la Primera Cruzada. Después Inocencio III también colabora con algunas. Calixto III ya lo habíamos visto con otro. Pero lo de Rodrigo Borgia trasciende todo, absolutamente todas las esferas. Todas las esferas. Deja una huella imborrable, tanto por sus logros como por sus controversias. Bueno, tras la muerte de su tío Calixto III, el mundo eclesiástico se preparaba para otro cónclave. Rodrigo Borgia, el joven cardenal valenciano, ya había mostrado su astucia política y no iba a dejar que esta oportunidad pasara desapercibida. Había estado a la sombra de su tío durante años, pero el vacío dejado por Calixto III abrió la puerta a nuevas intrigas. Y este cónclave se jugaba no solo el futuro de la Iglesia, sino el destino de Borgia. ¿Y quién se levantó como verdadero ganador? En ese año, Eneas Silvio Piccolomini, quien fue elegido papa con el nombre de Pío II. Pero no se equivoquen, la elección de Pío II no fue casualidad ni un simple golpe de suerte para Borgia. Rodrigo, astuto y calculador, jugó un papel crucial en el ascenso de Piccolomini, alineándose con él para asegurar su lugar en la cúspide de la jerarquía eclesiástica.
Pío II, reconociendo la capacidad política de su sobrino, no tardó en consolidar a Borgia como vicecanciller de Roma, un puesto que le permitiría manipular los hilos de la administración mucho más. Y en 1463, cuando Pío II, leal a su protegido, elevó a Borgia a cardenal protodiácono, Rodrigo ya había comenzado a tejer su red de poder. El destino de Borgia parecía sellado en el Vaticano. Cuando Pío II falleció en 1464, los cardenales se reunieron para un nuevo cónclave. Paulo II, Pietro Barbo, un cardenal presbítero en San Marcos, fue elegido como papa, pero eso no significó un retroceso para Rodrigo. Aunque se vio obligado a ceder algunos de sus títulos, como el de cardenal protodiácono, su poder seguía intacto. Y en 1471, tras la muerte de Paulo II, otro cónclave se realizó y Francesco de la Rovere se alzó como Sixto IV. Todavía sigue sin ser papa Rodrigo Borgia. Pero no importa, Rodrigo Borgia continuó su imparable ascenso, siendo nombrado cardenal obispo de Albano y Porto Santa Rufina, consolidando su poder e influencia en la iglesia. Pero lo mejor aún estaba por llegar. En 1488, cuando al Rodrigo alcanza la cúspide del poder eclesiástico, se hace decano del colegio cardenalicio. Es decir, ya no era un simple cardenal, era el hombre al que todos debían escuchar. Con la muerte de Sixto IV en 1484, un nuevo papado se perfilaba. Inocencio VIII fue elegido y Rodrigo Borgia mantuvo su puesto como decano del colegio cardenalicio. Sin embargo, fue en este periodo cuando su influencia sobrepasó los límites de la administración eclesiástica. Además de su papel en la Cancillería, Inocencio VIII elevó a Borgia al cargo de arzobispo de Valencia, el cual Rodrigo había ocupado desde la muerte de su tío, y le otorgó el obispado de Mallorca. Su poder no solo residía en la curia, sino también en vastos territorios eclesiásticos en España. En el año 1485, Rodrigo como cardenal adquiere el ducado de Gandía para su hijo Pedro Luis, que en realidad no se sabe, sus progenitores son desconocidos. Y en Gandía se originaría otra rama ahí de la familia Borgia, pero eso es otro cuento. El 11 de agosto de 1492, el cónclave papal convocado tras la muerte de Inocencio VIII resultó ser uno de los más polémicos de la historia. Rodrigo Borgia se encontraba entre los príncipes aspirantes al trono de San Pedro, junto a Ascanio Sforza, Lorenzo Chivo y Giuliano de la Rovere. Sin embargo, a pesar de las expectativas en su contra, por ser un cardenal no italiano, recordemos la leyenda negra y todo lo que acabamos de señalar con respecto a lo peligroso que podrían ser los Borgia, Rodrigo logró una sorprendente victoria. Para la elección de Borgia no estuvo exenta de controversia. La mayoría de los cardenales más poderosos, entre ellos el Giuliano de la Rovere, Pío II y Chivo, se mantenían firmes en su oposición. La elección se realizó por un escaso margen. Se requerían 16 votos para ganar en un cónclave de 23 cardenales, y Rodrigo Borgia obtuvo justo esos 16 votos. La pregunta que surgió fue: ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Sobornos, se rumoreaba. Simonía, se susurraba en los pasillos del Vaticano. ¿Qué es la simonía, muchachos? Nosotros ya la habíamos visto, la simonía, a propósito de unos textos de Martín de Azpilcueta, que era un filósofo que también fue economista. Y la simonía es la práctica de comerciar con bienes espirituales, sacramento, oficio eclesiástico o cosas sagradas. Es decir, consiste en la venta o compra de cargos religiosos. Venta y compra de cargos religiosos. Una práctica que era bastante, por cierto, que era bastante recurrente, ¿no? ¿Y por qué se llama simonía? Porque viene de la historia de Simón el Mago, que era un personaje mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 8-9. Y según el relato, Simón intentó comprar con dinero el poder de conferir el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Claro, porque Simón, el mago, justamente, era un mago y, digamos,
Todos los que lo observaban quedaban sorprendidos por su magia, etcétera. Y un día él conoció a dos apóstoles. Y vio los milagros que hacían. Y Simón el mago quedó totalmente asombrado con estas prácticas, porque realizaban verdaderos milagros. Y Simón se miraba a sí mismo y decía, bueno, yo hago magia, pero estos hombres hacen milagros. Y Simón el mago se hizo cristiano. Y cuando quiso recibir el Espíritu Santo de parte de estos apóstoles, en ese momento él les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo, quiero que me enseñen a dar también el Espíritu Santo, al igual que ustedes. Y les ofreció un saco de monedas. Por supuesto que los apóstoles lo rechazaron. Entonces pareciera ser que se decía que don Rodrigo de Borgia también tenía estas prácticas que se susurraban ahí en los pasillos del Vaticano. ¿Pero fue realmente todo obra de sobornos? Algunos historiadores sostienen que la victoria de Borgia se debió al hábil manejo de las alianzas políticas, en especial al apoyo de Ascanio de Sforza, otro que era de los fuertes candidatos. Sforza, viendo que no contaba con el apoyo mayoritario, habría preferido ofrecer su respaldo a Borgia, quien ya tenía el puesto de vicecanciller de Roma, el cargo eclesiástico más importante después del papado. A cambio, Sforza podría haber asegurado para sí mismo una posición de poder dentro del nuevo pontificado, que de todas maneras es una cuestión que es una práctica que de todas formas no podría haberse visto bien. El hecho de que Rodrigo Borgia haya ganado con una sola votación de diferencia lleva a muchos a pensar que no fue la simonía la que lo puso en el papado, sino su capacidad para negociar. La verdad es que era un maestro en hacer alianzas y sobre todo jugar al juego del poder con maestría. A pesar de las acusaciones de corrupción, de soborno y compra de votos, nunca hubo pruebas concluyentes que confirmaran tales teorías. De hecho, algunos historiadores sugieren que de haber dependido del dinero, Giuliano de la Rovere, que tenía más riquezas que Borgia, habría sido el papable ideal para el solio pontífice. El 11 de agosto de 1492, entonces, Rodrigo Borgia fue elegido papa y adoptó el nombre de Alejandro VI. Su papado estaría marcado por la controversia, nepotismo nuevamente y también la alta corrupción. Sin embargo, más allá de las acusaciones de Alejandro VI, Rodrigo Borgia se mantuvo como una figura dominante en la Iglesia, creando una dinastía de poder dentro del Vaticano y dejando una huella imborrable, pero negativa, en la historia de la Iglesia Católica. Su ascenso al papado entre rumores de soborno y traiciones se convirtió en una de las historias más fascinantes y debatidas del Renacimiento, demostrando que en el Vaticano, como en la política, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. ¿Quién es el autor de esta frase? Seguramente usted me va a decir Maquiavelo. No, no es Nicolás Maquiavelo. En realidad este fue Napoleón Bonaparte, estudiando mal a Maquiavelo. Dice esto Napoleón Bonaparte. Pero eso lo vamos a ver después. En todo caso hay un podcast que nosotros tenemos sobre si el fin justifica los medios. Y ahí sale la imagen de Maquiavelo. Rodrigo Borgia no solo logró ser papa, lo hizo de una manera tan escandalosa que su nombre sería recordado durante siglos como sinónimo de poder, manipulación y sobre todo ambición desmedida. En agosto de 1492, tras la muerte del Papa Inocencio VIII, 23 cardenales se reunieron en el imponente escenario de la Capilla Sixtina, decorada con las obras maestras de Botticelli, Perugino y Ghirlandaio. El cónclave comenzó el 6 de agosto y culminó la noche entre el 10 y el 11 de agosto con un desenlace cargado de intrigas y negociaciones simoníacas. Finalmente, el cardenal Rodrigo de Borgia alcanzó lo que no había logrado 8 años antes: convertirse en el nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Coronado el 26 de agosto de 1492 en la Basílica de San Pedro, Rodrigo asumió el nombre de Alejandro VI. Sin embargo, el nuevo Papa se tendría que ocupar del enorme déficit y estado deplorable de la Iglesia. Pero esto no sería problema para Alejandro, pues también era un excelente administrador.
¿Había un déficit en la iglesia? Sí, la verdad es que el último papa antes de Alejandro VI, que sería Inocencio VIII, había dejado con un déficit muy importante a la iglesia. Y esto, bueno, tenía que de alguna manera ser arreglado por alguien que conociera de finanzas. Porque la verdad es que los papas antes de los Borgias eran hombres también que, por supuesto, debieron haber tenido algún grado de corrupción y todo eso. Pero no tenían muchas ambiciones, no eran hombres que eran bastante ambiciosos, eran hombres de hecho que, bueno, con tal que ellos pudieran estar bien no había mayor problema. De hecho, muchos se sustentaban ellos en las órdenes mendicantes. ¿Cuáles son las órdenes mendicantes? Los dominicos, los agustinos, benedictinos, etcétera, los monjes que trabajaban y vivían en los monasterios. ¿Ah? Y claro, la iglesia ya parecía ser como un monasterio más. Los déficits con respecto a la economía estaban siendo muy, muy bajos, muy bajos. Se había realizado una cruzada, imagínense cuántos recursos se tienen que tener para movilizar una cruzada. Entonces, realmente era complejo el escenario de la Iglesia Católica. Y es quizás por eso también que pudieran haber visto a Rodrigo de Borgia como un buen candidato, porque podría recuperar las arcas de la iglesia. Y bueno, su ascenso no solo marcó el inicio de un pontificado controvertido, sino que también un acto inmediato de gratitud hacia sus principales electores, porque Ascanio Sforza recibió el codiciado título de vicecanciller y la adquisición de la casa solariega de los Borgia. El cardenal Colonna fue recompensado con la ciudad de Ciubaco y los castillos cercanos. El cardenal Orsini obtuvo Soriano del Cimino y Ponticelli. El cardenal Savelli recibió Civita Castellana. El pontificado entonces de Alejandro VI comenzó con una mezcla de poder, política y escándalo, marcando uno de los capítulos más fascinantes de la historia del Vaticano. Alguna de las medidas que tomó inmediatamente fue imponer el 10% a las rentas de sus cardenales. Venta de indulgencias. ¿Qué son la venta de indulgencias, muchachos? La venta de indulgencias es la venta del perdón de los pecados. Pero ojo que no es un perdón absoluto. En realidad, esto es una reducción del tiempo que una persona podría pasar en el purgatorio. Es decir, usted fallecía y en esta figura del purgatorio, que es una figura que está descrita incluso en Dante, pero a grandes rasgos es un estado intermedio de purificación para las almas que han muerto en gracia de Dios, pero que aún necesitan ser purificadas de pecados veniales o temporales antes de entrar al cielo. Entonces, claro, es un periodo de sufrimiento porque no se sabe, hay angustia, qué sé yo, y los teólogos, las órdenes mendicantes, el Papa, tenía la venta de indulgencias. Entonces, iban algunas personajes importantes, con este miedo del más allá, y decían, ¿saben qué? Yo quiero comprar una reducción de tiempo en el purgatorio. Y ahí, bueno, obviamente el funcionario encargado, por supuesto que le daba la indulgencia mediante una especie de certificado, un documento, donde se certificaba ahí que usted iba a pasar menos tiempo en el purgatorio. ¿Existieron indulgencias absolutas? Así, el absoluto perdón, sí existió, pero no como una venta, sino que se dice que la indulgencia absoluta más grande fue la de Papa Urbano II, cuando el Papa dijo, bueno, los que vayan a la cruzada, todos sus pecados van a ser perdonados. Todos sus pecados van a ser perdonados. Entonces, claro, los soldados, la gente, los particulares, etcétera, iba allá esperando que sus pecados fueran perdonados. Esas son las indulgencias, muchachos, que obviamente los protestantes como Jan Hus, Martín Lutero, Calvino, entre otros,
Por cierto que protestaron contra esto y ahí nació la Reforma Protestante, etcétera, por la venta de indulgencias. Entonces el Papa Borgia, por supuesto que iba a mantener la venta de indulgencias, si era una recaudación importante también de la Iglesia. Vender obispados también. El vender obispados es lo mismo que habíamos señalado de las simonías. Aunque su figura se encuentra marcada por numerosas polémicas, Alejandro VI, conocido como el Papa Borgia también, demostró ser un defensor ferviente de la ortodoxia religiosa y un protector de los derechos de la Iglesia. Tras una crisis personal en 1497, motivada por la trágica muerte de su hijo Juan, cuyo cadáver apareció en el río Tíber, el pontífice prometió reformas eclesiásticas que lamentablemente nunca se concretaron. Sin embargo, su compromiso quedó reflejado en varias medidas importantes, como la orden dada a su nuncio en Inglaterra, Adriano da Corneto, para reformar iglesias y monasterios en ese país. Asimismo, impulsó planes similares en Francia y España y defendió los privilegios eclesiásticos frente a las autoridades seculares en los Países Bajos. Alejandro VI también protegió a órdenes religiosas y sostuvo correspondencia con figuras espirituales, como la Beata Colomba da Rieti. Fue el primer papa que se interesó en la conversión de las poblaciones amerindias, aunque en Europa mantuvo medidas duras contra marranos y brujas, mientras equilibraba su relación con los judíos, a quienes recurría para financiar las campañas de su hijo. ¿Quién era su hijo? César Borgia. Otro polémico también que vamos a ver. El Papa encontró en Girolamo Savonarola, un predicador dominico de Ferrara, uno de sus críticos más feroces. Savonarola, conocido por su condena a las costumbres corruptas de la Roma papal, se convirtió en líder político y espiritual de Florencia, tras la expulsión de los Medici en 1494. Sus constantes denuncias contra Alejandro VI, tanto por su vida privada como por su apoyo a la simonía, llevaron al Papa a llamarlo a Roma en 1495 y prohibirle predicar. Sin embargo, el fraile ignoró estas órdenes y continuó desafiando la autoridad. En 1497, Savonarola fue excomulgado, aunque investigaciones modernas sugieren que esta excomunión fue fabricada por César Borgia a través de un falsificador con el fin de debilitar al predicador. Pese a los intentos del Papa por salvarlo, las tensiones políticas y religiosas llevaron a que en 1498 Savonarola fuera capturado, juzgado y ejecutado en Florencia por herejía. Su muerte marcó el fin de una de las mayores oposiciones al poder de Alejandro VI, pero dejó una huella profunda también en la historia de la Italia renacentista. La verdad es que la vida de Savonarola, muchachos, es también fascinante, muy, muy interesante, pero tendríamos que abarcar otro podcast, digamos, solamente para la historia de Savonarola. En un gesto de esplendor y organización, Alejandro VI proclamó el jubileo del nuevo siglo, el 28 de marzo de 1499, mediante la bula Inter Multiplices. Esta celebración, cuidadosamente diseñada, incluyó la apertura de las puertas santas en las 4 basílicas papales, un rito que aún se mantiene. Para facilitar el acceso a la Basílica de San Pedro, el Papa mandó abrir la Vía Alessandrina, renovando las vías del Borgo y embelleciendo la ciudad. El jubileo no solo representó una oportunidad para resaltar el poder de la Iglesia, sino también para consolidar su legado como un pontífice que mezcló el fervor religioso con el pragmatismo político. Alejandro VI dejó una huella indeleble, no exenta de contradicciones en la Iglesia católica y en el panorama del Renacimiento europeo. Vamos entonces con las gestiones del Papa Rodrigo Borgia. Alejandro VI, o Rodrigo Borgia, llevó el nepotismo a niveles sin precedentes. Durante su pontificado, nombró a 43 cardenales en 10 consistorios, muchos de ellos miembros de su familia o aliados cercanos al clan. Esta práctica aseguraba la lealtad y fortalecía su influencia dentro de la curia, aunque también generó una fuerte crítica. Su capacidad para rodearse de aliados le permitió consolidar su poder en medio de las complejas intrigas que ya se estaban estableciendo. Cuando Alejandro VI asumió el trono papal, Roma se encontraba en caos. Bajo su predecesor, Inocencio VIII, la corrupción se había extendido, sumiendo a la ciudad en el desorden.
Alejandro decidió enfrentarse directamente al problema, administrando justicia personalmente cada martes y nombrando comisarios para restaurar el orden. Su firmeza logró pacificar una ciudad donde antes habían estallado disturbios que cobraron la vida de más de 200 personas, y este enfoque práctico y autoritario reflejó su habilidad innata para el mando. Una cualidad alabada incluso por Maquiavelo en El Príncipe, como ejemplo de la diferencia entre lo ideal y lo real en la política. Claro, nosotros ya hemos visto con suficiencia la obra de Nicolás Maquiavelo, la vimos en sus distintas obras y vertientes, y la verdad es que cuando Maquiavelo nos habla de Rodrigo de Borgia, lo hace desde un punto de vista político, filosófico. Y claro, Maquiavelo en El Príncipe, hablando de Alejandro VI, señala esta diferencia que hay entre los gobernadores ideales y reales, porque claro, a ver, pensémoslo de alguna forma. Nosotros hasta esa fecha obviamente ya tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Erasmo de Rotterdam, quienes nos decían cómo debía ser un buen gobernador, cómo debía ser un buen príncipe y cómo debía ser un buen ser humano. Y claro, o sea, si nosotros vemos, por ejemplo, la teoría de Aristóteles con respecto a la ética o la moral, bueno, uno debe escoger siempre el justo medio, es decir, entre la cobardía y la temeridad está la valentía al medio. Y entonces el príncipe, el gobernador o cualquier persona debería dirigirse hacia esos fines, los fines que son el justo medio, ¿ya? Para que haya un equilibrio en la vida del político, en la vida de cualquier persona. Obviamente debía ser magnánimo, debía ser honesto, debía ser el político, debía ser alguien que cumplía sus palabras, etcétera. En la misma Biblia nos van enseñando con los 10 mandamientos lo que debemos y no debemos hacer. Y teníamos un tratado, de hecho, muy interesante, que es la educación del príncipe cristiano, que es de Erasmo de Rotterdam, donde Erasmo de Rotterdam también dice, mire, el príncipe debe tener tal y tales características, debe ser cristiano, debe ser bueno, cumplir sus promesas, poner alianzas, evitar la guerra, evitar el conflicto, ser una persona íntegra moralmente, por supuesto, eso nadie lo podría poner en duda, que así debería ser el príncipe ideal. Pero eso, ¿cuándo ha pasado? Dice Maquiavelo. ¿Cuándo ha pasado que hemos tenido un político, un príncipe o gobernador a esa altura que haya cumplido efectivamente con todo lo planteado por Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Erasmo de Rotterdam? Ninguno. En cambio, cuando nosotros vemos El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, Maquiavelo observa que, por supuesto que no hay un príncipe con esas características. A lo más, Augusto César, que alcanzó la Pax Augusta en el Imperio Romano, a principio del Imperio Romano. Quizás podríamos hablar de él con respecto a un gran político que cumplió con todos esos elementos de un buen príncipe, de un buen gobernador. Pero ¿y quién más? Nadie más, dice Maquiavelo, nadie más ha cumplido con eso. Por lo tanto, nos dice, la cuestión de la maldad es en realidad esencial en el ser humano, y por excepción el ser humano es bueno, por excepción. Ahí tenemos la vida de Augusto César, pero la generalidad es que el hombre es malo. Y esto no tiene nada de malo en cierto sentido, dice Maquiavelo, porque no el hombre, sino que más bien el político, el gobernador, etcétera, debe hacer lo que conviene a la república, debe hacer lo que conviene al Estado. Entonces, claro, a lo mejor un gobernador se comprometió con un país a hacer tal y tal cosa, pero ¿y qué pasa si las circunstancias cambian? Rebus sic stantibus, como dice el aforismo romano, estando así las cosas. ¿Qué pasa si cambian las circunstancias? Bueno, cambian entonces
las promesas, los contratos, lo que se había estipulado ya es de otra forma. Entonces, el príncipe en realidad, el gobernador, siempre ha operado así, o más bien la generalidad de las veces siempre opera así el príncipe. Opera de esa manera, no es el príncipe cristiano que todos esperaríamos de Erasmo de Róterdam, de Aristóteles, de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino. No, señores, en realidad el príncipe opera como lo hace Rodrigo Borgia y como lo va a hacer también en alguna medida César Borgia. Ese es el político y no es una cuestión de que deba ser así, él es así, el príncipe es así. Así que no hay una cuestión que nosotros podamos decir, mira, tenemos que conducirnos por esta forma. Podría haberse conducido por esta forma quizá. A lo mejor ser cristiano, mantener las promesas, ser honesto, etcétera, ser un buen gobernador en el sentido, digamos, cristiano, a lo mejor conviene. Y ahí Maquiavelo está de acuerdo. Bueno, si nos conviene, en la medida que nos convenga mantener la promesa, la vamos a mantener. Pero si concurren ciertas circunstancias, vamos a tener que romper esas promesas, vamos a tener que ser malos quizá, porque no tiene ningún sentido que si me están atacando a mí yo tenga que ser benevolente con los enemigos. Y claro, esto también lo dice Maquiavelo. Maquiavelo también tiene este pensamiento, siendo él diplomático, y en una época en que la Italia estaba dividida en estados que luchaban entre ellos tratando de lograr una supremacía que realmente implicaba un gran conflicto. Por lo tanto, Alejandro VI tenía esta figura de Maquiavelo, de la que Maquiavelo hablaba, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar también con la cuestión de Maquiavelo, porque también está en César Borgia, se reproduce muy similarmente. El legado cultural de Alejandro VI es notable. Bajo su papado, figuras como Miguel Ángel y Pinturicchio dejaron obras inmortales. Miguel Ángel creó su famosa Piedad por encargo del cardenal Jean Villeray, mientras que Pinturicchio decoró los apartamentos Borgias con frescos renacentistas que aún hoy destacan en los museos vaticanos. Además, Alejandro VI impulsó la creación del primer jardín botánico de Roma y del primer órgano monumental en la antigua Basílica de San Pedro, dejando un impacto duradero en la vida cultural de la ciudad. El pontificado de Alejandro VI estuvo marcado por enfrentamientos políticos como el conflicto de Carlos VIII de Francia por el control de Nápoles. Ante la amenaza del rey francés, Alejandro logró alianzas estratégicas con Inglaterra, España y el Sacro Imperio Romano Germánico, además de matrimonios políticos para consolidar su posición. Aunque Carlos VIII logró entrar en Roma y avanzar hacia Nápoles, Alejandro supo reagrupar a las potencias europeas en una Liga Santa que finalmente obligó al monarca francés a retirarse. Y este episodio destacó su habilidad para maniobrar en un tablero político plagado de tensiones. La verdad es que la figura de Alejandro VI era controversial, pero su administración era impecable. En todo caso, la Iglesia jamás antes de Alejandro VI había tenido tantos lujos como en la época. La Iglesia no tenía nada que envidiar al resto de las cortes europeas. En la Iglesia, con Alejandro de Borgia, comenzaron a haber divertimientos, comidas, vinos generosos, danzas, comedias, locos, bufones, etc. O sea, antes de Alejandro VI, acuérdense que estaba Inocencio VIII. De hecho, ya en la época de Calixto, que si bien había mejorado, después de Pío II, Sixto IV, Inocencio VIII, todos esos papas anteriores a Rodrigo Borgia, la verdad es que como habían dejado en déficit la Iglesia, ya no se sabía qué hacer. Y Rodrigo Borgia dice, no señores, la Iglesia no tiene por qué ser un monasterio más. No podemos vivir de las migajas, no podemos vivir con déficit todo el tiempo. Tenemos que administrar bien esta casa y además demostrar que aquí hay recursos, hay muchos enemigos. Alejandro VI no solamente tiene enemigos internacionales, sino que dentro también. Por lo tanto, tenía que mostrar su poder, tenía que mostrarlo. Tenemos los platos que le servían en orden a Alejandro VI y a sus altos dignatarios, que son los siguientes: cerezas y pan blanco, habas nuevas cocidas en leche,
pescado, camarones, pastel de anguilas, arroz con leche de almendras espolvoreado de canela, anguilas asadas, tortas, frutas. Los viernes a Alejandro VI le servían huevos, langostas, melón con pimienta, confituras, ciruelas, torta envuelta en hojas doradas. Se podrán imaginar que todos estos productos eran algo exclusivo, entonces, de la iglesia. En medio de la expansión colonial, Alejandro VI desempeñó un papel crucial al mediar entre España y Portugal en la disputa por las tierras del Nuevo Mundo. A través de la bula intercaetera en 1493, trazó una línea de demarcación que más tarde se convertiría en el Tratado de Tordesillas de 1494. Y este acto no solo evitó un conflicto entre las potencias ibéricas, sino que también influyó en el poder papal, en los asuntos globales, dejando una huella también imborrable. Alejandro VI entonces fue sin duda un pontífice que mezcló la ambición política con el esplendor artístico y la estrategia diplomática. Para Alejandro VI, el papado en realidad no era más que un medio para fortalecer a su familia. Su política se basó en consolidar el poder de sus hijos, especialmente de César y Lucrecia, mediante alianzas estratégicas y conquistas militares. Estos dos eran sus favoritos. No solo se limitó al nepotismo tradicional, su ambición era mucho mayor, era crear un dominio hegemónico para los Borgia, que asegurara su legado por generaciones. Desde los inicios de su pontificado trabajó en esta misión, nombrando cardenal a su hijo César y a otros familiares clave. Con el tiempo estos esfuerzos se tradujeron en la construcción de un territorio en Romaña, que pasaría a manos de César como duque, financiado con ingresos del año santo y la venta de cargos eclesiásticos. Mientras César conquistaba ciudades como Cesena, Faenza y Forlì, Alejandro VI debilitaba a la nobleza romana confiscando posesiones de familias influyentes como los Savelli, Caetani y Colonna. Estos territorios fueron redistribuidos entre los Borgias, elevando incluso a los más jóvenes como su hijo Giovanni a títulos nobiliarios. Sin embargo, este ascenso llegó a un abrupto final con la muerte del Papa en 1503, dejando inconclusos los planes de hegemonía familiar. Podríamos decir que esta entonces es una de las razones válidas, o por lo menos más reales, de por qué el Papa Borgia demoró tanto su pontificado. Porque tendrían que pasar 4 o 3 papas para que él pudiera finalmente ser el Papa de los Borgia, el segundo. Y yo me imagino que es por eso, justamente es por haber acumulado poder. Él no quería ser papa inmediatamente sin antes tener todo el poder de los territorios. Y luego, claro, expandir todo eso incluso después de su muerte para su familia. Y ahí es que radica una de las grandes cuestiones del Papa Alejandro VI. Pero tenemos que seguir con Alejandro VI. Sabemos que obviamente mueren el 18 de agosto de 1503, pero nos vamos a referir a la muerte nuevamente. Antes de ir a aquello de la muerte, vamos con los hijos de Alejandro VI, porque esto también es muy interesante y por una de las cosas que también se habla de la familia Borgia. La tríada formada por Alejandro VI y sus hijos César y Lucrecia dejó una profunda impresión en la cultura popular, alimentada por propaganda anticlerical, protestante y romanticismo del siglo XIX más adelante. La figura de Lucrecia en particular fue objeto de leyendas negras que la acusaban de incesto, asesinato y uso de venenos. En efecto, se decía que Lucrecia tuvo relaciones incestuosas con su padre, el Papa. Sin embargo, los estudios históricos muestran que estas acusaciones carecen de fundamento. En realidad, Lucrecia fue una mujer inteligente y devota, a menudo utilizada como un peón político por su padre y su hermano, más que como una cómplice de sus actos. Lucrecia, a la edad de 12 años, fue forzada a casarse con Giovanni Sforza para lograr los objetivos políticos de su padre, aunque esta práctica ya era bastante generalizada en las esferas del poder. Uno de los hechos llamativos de esta unión es que luego de terminar la ceremonia de matrimonio,
Alejandro los siguió hasta la cámara nupcial, donde estaban acostados y teniendo relaciones sexuales. Esto con el propósito de que el matrimonio se hubiese consumado. Realmente parecía ser que Alejandro tenía fuertes sentimientos posesivos con respecto a su hija. En un determinado momento, Giovanni, es decir, Giovanni Sforza, quiso llevarse a Lucrecia fuera de Roma. ¿Esto a causa de qué? Se rumoreaba que Alejandro quería asesinarlo, pues la familia Sforza en verdad no era tan influyente, pero el Papa no se lo permitió, aludiendo a que si se marchaba de Roma el matrimonio terminaría en el acto. Llamativo en todo caso en una época en que el divorcio se consideraba una herejía. De hecho, ya en esos tiempos, Martín Lutero nos decía que el divorcio no tenía, digamos, no tenía ninguna mancha de pecado en absoluto. Entonces ya se estaban dando más o menos esas prácticas y aquí el Papa quería hacer lo mismo. Giovanni señaló en una carta que era impotente. ¿Y esto para qué? Para que, digamos, el matrimonio ya no se mantuviese, se extinguiera. Los Sforza acusaron a los Borgia de incestuosos, ya que el asesinato era el medio para que pudieran seguir cometiendo incesto. No obstante, estas acusaciones no tienen ningún fundamento, al menos documentado. Posteriormente, Alejandro arregló otro matrimonio para Lucrecia, esta vez con Alfonso de Aragón. Sin embargo, si bien al principio causó buena impresión tanto en Alejandro como en Lucrecia, la boda arreglada con César y su esposa traerían al matrimonio de Lucrecia una inconveniencia estratégica enorme en la familia. Al saber esto, Alfonso huyó de Roma por seguridad, dejando a Lucrecia, quien estaba embarazada. Lucrecia le pide a Alejandro que proteja a Alfonso, a lo que éste accede enviando un hombre para que lo proteja. Se reunirían nuevamente con Lucrecia. Un mes después tuvo un hijo que le dio el nombre del Papa, de hecho. Sin embargo, su hermano César enviaría un hombre que se encargaría de asesinar a Alfonso por la espalda en el santuario San Pedro, afortunadamente sin éxito, pero luego alguien pudo escabullirse para llegar a sus aposentos y estrangularlo. Todo esto ocurrió exactamente en el año 1500. César Borgia, por otro lado, fue la encarnación del poder militar y la ambición de la familia. Su crueldad y frialdad en la eliminación de adversarios políticos, incluidos los esposos de Lucrecia, reforzaron la fama de los Borgia como una trinidad diabólica, una imagen perpetuada por autores como Alejandro Dumas, que de la vida de César Borgia vamos a ver más adelante. Todavía no terminamos con Alejandro VI, con Rodrigo Borgia. Bueno, la muerte de Alejandro ya la habíamos señalado, 18 de agosto de 1503, sigue envuelta en misterio. Las causas oficiales apuntan a que tuvo un ataque de apoplejía o un accidente cerebrovascular exacerbado por la malaria que afectaba a Roma durante el verano. Sin embargo, una teoría alternativa sugiere que murió accidentalmente envenenado en un intento fallido de asesinar al cardenal Adriano Castellesi. Los acontecimientos posteriores a su muerte fueron igualmente tumultuosos. Su cuerpo fue enterrado sin ceremonias en San Pedro, en medio de disturbios en Roma. Más tarde sus restos fueron trasladados al Vaticano y finalmente en 1610 reposaron en la iglesia de Santa María de Monserrato, la iglesia nacional española en Roma. Allí permanecieron olvidados hasta 1889, cuando se le dedicó un monumento funerario que reconocía su controvertido legado. Alejandro VI fue un hombre de excesos, ambiciones, cuya vida y política dejaron una huella imborrable en la historia del Renacimiento y en la memoria colectiva, marcada tanto por sus logros como por sus sombras. ¿Y qué tal sus amantes? Rodrigo de Borgia, o Rodrigo de Borja, o el Papa Alejandro VI, es conocido por haber mantenido relaciones con varias mujeres durante su vida, incluso mientras ocupaba cargos eclesiásticos. Entre sus amantes más destacadas se encuentra Vanosa dei Catanei, nacida en 1442, que fue la amante más conocida y duradera de Alejandro.
Su relación comenzó alrededor de 1470, cuando Rodrigo aún era cardenal. Juntos tuvieron 4 hijos reconocidos, que eran Juan, César, Lucrecia y Jofré. Vanosa fue la única mujer con la que Alejandro VI reconoció públicamente a sus hijos, quienes desempeñaron roles significativos en la política europea de la época. Otra de las amantes fue Giulia Farnese, conocida como Giulia la Bella. Nació en 1474 y se convirtió en amante de Alejandro alrededor de 1492, cuando él ya era papa. Giulia estaba casada con Orsino Orsini, lo que no impidió su relación con el pontífice. Se le atribuye una hija, que es Laura, nacida en 1492, posiblemente fruto de su relación con Alejandro. La influencia de Giulia en la corte papal benefició a su familia, a su hermano Alejandro Farnese, que fue nombrado cardenal y posteriormente se convirtió en el Papa Paulo III. En un principio, de hecho, los Orsini fueron aliados de Alejandro VI, especialmente en los primeros años de su pontificado. Sin embargo, esta alianza se deterioró rápidamente debido a los intentos de los Borgias de reducir el poder de los nobles locales para fortalecer el control directo del papado sobre los estados pontificios. El conflicto estalló abiertamente en 1494 y 1497, cuando Alejandro y su hijo César, quien lideraba las campañas militares de la familia, intentaron recuperar territorios controlados por los Orsini. En 1496, los Orsini, bajo el liderazgo de Virginio, derrotaron a las fuerzas papales en la batalla de Soriano, lo que representó una humillación para los Borgia. Y en respuesta, Alejandro excomulgó a los Orsini en 1497, confiscó sus territorios y lanzó nuevas campañas militares contra ellos. Con el liderazgo militar de César Borgia, los Borgia lograron derrotar a los Orsini en una serie de batallas. César recuperó fortalezas como Bracciano y Monte Rotondo, debilitando considerablemente el poder de los Orsini en la región. Esta victoria permitió a los Borgia avanzar en su ambición de consolidar un principado independiente bajo el control de César. Además de estas relaciones, se le atribuyen otras amantes y descendencias adicionales a Alejandro VI, aunque con menor certeza histórica. La verdad es que la figura de Alejandro VI siempre fue objeto de investigaciones, de debates, y ahí uno se da cuenta que la figura de Rodrigo de Borgia fue una figura absolutamente compleja, pero que gracias a su ingenio la Iglesia pudo de alguna forma surgir, no por sus dotes espirituales, sino que por sus dotes administrativas, de dinero, de política, etcétera. La hicieron una institución grande que estaba a punto de caerse y bueno, Borgia la recuperó, no exento obviamente de todas las controversias que hemos señalado. Terminamos con Alejandro VI y nos vamos con César Borgia inmediatamente. César Borgia, nacido en Roma, 13 de septiembre de 1475, hijo del Papa Alejandro VI y Vanosa dei Catanei, destinado inicialmente a la carrera eclesiástica, a los 15 años fue nombrado obispo de Pamplona y a los 17 arzobispo de Valencia. En 1493 su padre lo elevó al cardenalato. Sin embargo, tras el misterioso asesinato de su hermano Juan en 1497, César abandona la vida religiosa para dedicarse a la política y a la milicia. César Borgia partió hacia Francia el 1 de octubre con la intención de casarse con Carlota de Aragón, hija y presunta heredera del reino de Nápoles, hospedada en ese momento por el rey de Francia, Luis XII. Este matrimonio habría permitido a César reclamar el trono napolitano. Sin embargo, la negociación implicó una intrincada conspiración política. Alejandro VI, deseoso de ofrecer un trono a su hijo, intercambió favores con el monarca francés. Anuló el matrimonio de Luis XII con Juana de Valois para que pudiera casarse con Ana de Bretaña, y a cambio aseguró títulos nobiliarios para César y la legitimación de las pretensiones francesas sobre Milán. El Papa incluso otorgó el capelo cardenalicio al ministro Jorge I de Amboise como parte del trato. Cuando César llegó a Francia, sus ostentosas muestras de riqueza no impresionaron a Carlota de Aragón, quien rechazó casarse con él.
César retuvo entonces la bula papal que anulaba el matrimonio de Luis XII, lo que complicó aún más las negociaciones. Finalmente, tras meses de retención en la residencia del monarca, se alcanzó un compromiso. César se casaría con Carlota de Albret, sobrina del rey, originaria de Navarra. El matrimonio se celebró el 12 de mayo de 1499 y César recibió el título de Duque de Valentinois, conocido desde entonces como Duque Valentino. En el invierno de 1499, César emprendió su primera campaña militar como lugarteniente del rey Luis XII. Bajo la alianza franco-veneciana, los franceses conquistaron el ducado de Milán y César extendió su ambición hacia Romaña, un territorio que ya estaba bajo poder papal. Alejandro VI, en una carta, declaró a varios señores de la región desposeídos de sus feudos, allanando el camino para que sus hijos los conquistara. Sin embargo, estos líderes desafiaron la orden, lo que resultó en enfrentamientos violentos. Entre noviembre de 1499 y principio de 1500, César conquistó Imola, Forlì y finalmente derrotó a la condesa Caterina Sforza tras un asedio de 3 semanas. Continuando su avance, César sometió a Cesena, Rimini y Faenza, expulsando a las dinastías locales. En 1501, César, con apoyo francés, sitió y capturó Capua tras una traición interna, iniciando una masacre que consolidó su poder sobre la región. Posteriormente, sus conquistas se extendieron a los ducados de Camerino y Urbino, expulsando a las familias Davarano y Montefeltro. Aunque su gobierno en Romaña fue autoritario, logró establecer un orden notable en la región, plagada de inestabilidad, ganando reconocimiento por restaurar la justicia y la estabilidad. Sin embargo, su creciente poder generó resentimiento. En octubre de 1502, un grupo de capitanes mercenarios conspiró contra él en Magione. Aunque inicialmente derrotado en la batalla de Calmazo, César supo manejar la crisis, pero su autoridad comenzó a tambalearse, especialmente en Urbino, donde estallaron revueltas. Este periodo representó una mezcla de ambición desmedida, habilidades políticas y militares excepcionales y la búsqueda de un incesante dominio territorial. Sin embargo, las alianzas frágiles y la oposición interna marcaron el inicio del declive del poder de los Borgias. César Borgia era una figura de poder desbordante, ambición desmedida y astucia implacable, pero también un hombre marcado por los vaivenes del destino. Su vida alcanzó un punto crítico en la conspiración de Magione, que fue este complot orquestado en 1502 por antiguos aliados, los Vitelli, Orsini, que estaban preocupados por el poder creciente de los Borgia. Entonces estos conspiradores urdieron el plan para debilitar a César, ocupando Urbino y derrotando a sus tropas en la batalla de Camazo. Sin embargo, un maestro de la diplomacia era César Borgia, y la estrategia los atrajo hacia una falsa reconciliación. La noche del 31 de diciembre de 1502, durante un banquete en Senigallia, los líderes conspiradores fueron traicionados y ejecutados sin piedad por Michelotto Corella, el brazo derecho de César. Y con esta victoria, ahí sí consolidó su control sobre la Romaña, enfrentándose a los Orsini sin ningún problema. Usando las máquinas de guerra diseñadas por Leonardo da Vinci, también empezó a sitiar y conquistar la fortaleza de Ceri, afirmando su poder militar. Su ambición no tenía límites, buscaba expandir su dominio hacia Siena, Pisa y cuando el destino le jugó una mala pasada también. El 18 de agosto de 1503, su principal aliado y protector, que era el Papa Alejandro VI, como sabemos, murió en circunstancias que ya habíamos dicho misteriosas, dejando a César ahora en una situación vulnerable. Gravemente enfermo, no pudo reaccionar a tiempo para proteger sus conquistas. El nuevo Papa, Julio II, enemigo declarado de los Borgias, despojó a César de sus territorios y lo encarceló en Castel Sant'Angelo. Aunque logró escapar, su caída era inevitable. Exiliado en Aragón, fue encarcelado nuevamente, pero protagonizó una audaz fuga que lo llevó al pequeño reino de Navarra, gobernado por su cuñado, el rey Juan III. En marzo de 1507, durante el asedio de Viana,
César encontró su trágico final. Emboscado por sus enemigos, fue asesinado y su cuerpo, despojado y atravesado por 23 golpes de pica, fue abandonado en el campo. Su entierro en la iglesia de Santa María de Viana fue objeto de controversia durante siglos. Incluso después de muerto, César no encontró la paz. En el siglo XVII, la Inquisición trasladó sus restos a terreno no consagrado. No fue hasta 1953 que sus restos fueron honrados nuevamente, enterrados frente a la iglesia bajo una lápida que celebra su legado como generalísimo. César Borgia, el implacable duque Valentino, fue una figura que inspiró tanto admiración como temor. Su vida, repleta de intrigas, traiciones y conquistas, dejó una marca indeleble en la historia como un personaje inolvidable del Renacimiento. Y la verdad es que todo esto de César Borgia lo rescata el filósofo Nicolás Maquiavelo. De hecho, la relación entre Nicolás Maquiavelo y César Borgia fue una mezcla de fascinación personal y observación política. Maquiavelo, como enviado de la República de Florencia, tuvo la oportunidad de conocer al duque Valentino en varias ocasiones, especialmente durante las campañas militares de Borgia en Romaña. Esta interacción dejó una profunda impresión en Maquiavelo, quien lo consideró un modelo del líder ideal en su obra El Príncipe. César Borgia representaba para Maquiavelo el arquetipo del gobernante que combinaba astucia, crueldad y pragmatismo para consolidar y mantener el poder. Según Maquiavelo, el duque Valentino supo aprovechar las circunstancias creadas por su padre, el Papa Alejandro VI, y utilizarlas con inteligencia para construir su dominio. A pesar de sus reveses finales, Maquiavelo admiraba su capacidad para manejar la política con determinación y eficacia. En El Príncipe, Maquiavelo destacó algunos episodios claves de la vida de Borgia como ejemplos de liderazgo. Uno de los más notables fue la que estábamos comentando, la masacre de Senigallia, donde a César, vamos a explicar de nuevo, atrajo a sus enemigos bajo la falsa promesa de reconciliación y los eliminó sin piedad. Para Maquiavelo, este acto ejemplificaba la habilidad de un líder para eliminar amenazas internas y fortalecer su posición. Maquiavelo también elogió la forma en que Borgia administró Romaña, una región sumida en el caos antes de su llegada. Con una convicción de firmeza y reformas, Borgia logró establecer el orden, ganándose el respeto de algunos sectores de la población. Sin embargo, Maquiavelo también señaló que la fortuna o falta de ella desempeñó un papel crucial en la caída de Borgia tras la muerte de su padre. La relación entre ambos no fue de amistad, sino de análisis y observación. César Borgia para Maquiavelo no era un hombre perfecto, pero sí un ejemplo de cómo un gobernante podía usar la fuerza y la estrategia para alcanzar sus objetivos. Esta figura de Maquiavelo, este modelo de príncipe, de héroe, digamos, o más bien de gobernante, de alguna manera allana y confirma las observaciones de Maquiavelo. Porque El Príncipe tenemos que entenderlo no como un libro, porque, muchos dicen que El Príncipe, perfecto, es donde Maquiavelo dice que el hombre es malo por naturaleza, ¿ya? Pero el punto es que este príncipe que nos describe Maquiavelo no puede ser un hombre cualquiera. De hecho, no es un hombre cualquiera, para nada. O sea, la verdad es que este hombre que describe Maquiavelo es solamente una figura de gobernante. El Príncipe no es un libro de autoayuda que usted pueda decir, voy a aplicar esto para mi vida diaria. No, es un libro para gobernantes. Y eso tiene que estar muy, muy claro. Y de hecho eso es una de las cosas que bien observa Napoleón Bonaparte. Una de las pocas que observó bien. Y es que justamente el Príncipe no tiene que ver con un libro para los ciudadanos, ¿no es cierto? Es un libro para los gobernantes. El Valentino, como llamaba a César Borgia, quería que Florencia se aliara con él inmediatamente. Como él mismo decía, César o nada, digamos, tratando de reflejar esta
esta, digamos, esta coincidencia de nombres con César Augusto y, claro, César Borgia. Una de las grandes cosas que admiraba Maquiavelo de César Borgia era que si los mercenarios eran inútiles, bueno, él los podía mandar a matar y él se hacía cargo del ejército, él solo. Borgia decidió controlarlo él mismo, personalmente, el ejército. Entonces, realmente era un hombre que, si tenía que hacerse algo de manera definitiva, se hacía y no había vuelta atrás. Y eso Maquiavelo lo miraba con buenos ojos, porque cuando hay un conflicto con otro país, Maquiavelo básicamente señalaba, a ver, el que pega primero, pega dos veces. ¿Ah? Bueno, no es que haya dicho esto Maquiavelo, pero el gobernante nunca puede mostrarse débil, y sobre todo en la situación que estaba Italia en esos tiempos, no podía mostrarse débil. Entonces, si había un conflicto, si había una tensión entre dos gobernantes, uno de ellos inmediatamente y de forma primera ya tenía que empezar a atacar y a marcar una presencia que de alguna manera lo posicionara en una esfera más alta con respecto al otro. Y de ese modo protegería el Estado, protegería el país, que es el bien superior que se es llamado a proteger. Y César Borgia hacía esto. Cualquier cosa que sea por el bien del país, bueno, vamos a protegerlo, y esto va a ser a cualquier costo. Por esto se decía que Maquiavelo, el fin justifica los medios, y uno dice, claro, porque César Borgia tomaba cualquier, medida para proteger al Estado. Pero no es por eso. De hecho, está muy mal entendido esta frase de que el fin justifica los medios. No, lo que quiso decir Maquiavelo es que el fin no justifica los medios, porque el fin no puede justificar un mal medio. Se lo explico. Si yo voy a tocar un reino, un país, etcétera, y voy con todo el arsenal que tengo y utilizo todos los mercenarios, los artefactos de guerra, etcétera, y efectivamente acabo con mi contrincante, inmediatamente voy a tener que pensar, bueno, ¿y qué hago con los aliados? Utilicé todo mi ejército en vencer a un enemigo y hay otros aliados de estos enemigos, ¿no es cierto? Son más enemigos en realidad. Y ahí entonces es que Maquiavelo dice, no podemos usar los medios de cualquier forma. El fin no puede ser justificado por medios malos, por medios ineficientes. No. Tiene que ser siempre obviamente por medios que sean eficaces para lograr un fin. Porque si yo digo el fin justifica los medios, perfecto, cualquier medio me sirve para lograr el fin. No, tienen que ser buenos medios. Y con buenos medios no me refiero a que sean medios conciliatorios, si pueden ser medios que en realidad traten de atacar y acabar con alguien más. A eso se refiere. César Borgia representaba esta figura. César Borgia no tenía piedad ni con los amigos ni con los enemigos. No tenía piedad con nadie. De hecho, hay un cuadro donde está César Borgia y está Maquiavelo, los dos conversando. Es un cuadro que refleja, la amistad y la admiración que tenía el filósofo florentino. Pero esta admiración que tenía por César Borgia, que era el príncipe, era este hombre que hacía todo por el Estado, este hombre que se enfrentaba, este hombre que golpeaba primero, que no se dejaba avasallar, este hombre que aprovechaba la diosa suerte, porque Maquiavelo decía que la diosa fortuna, ¿de quién está de lado? Perdón, ¿de qué lado está la diosa fortuna? La diosa fortuna está del lado de aquellos que se atreven, de aquellos que toman riesgos. Por lo tanto, el que más toma riesgo, la diosa fortuna, más va a estar con él. Maquiavelo decía que la diosa fortuna era una mujer que obviamente estaba
excitada, admirada por aquellos hombres que tomaban la iniciativa y se lanzaban contra el enemigo, arriesgándolo todo. Ahí estaba la diosa Fortuna. Pero ¿qué ocurre? Si bien esta admiración era incalculable para Maquiavelo, la verdad es que César Borgia, como él mismo también lo decía, era humano y estaba cansado. Los años pasaban por encima de él y Maquiavelo comenzaba a ver los grandes errores garrafales que cometía su modelo a seguir. Borgia daría los votos, fíjense esto, daría los votos para elegir al nuevo papa. Acuérdense que el papa Julio II, que es Giuliano de la Rovere, era enemigo de los Borgia, era enemigo de Alejandro VI. Entonces, ¿cómo es que César Borgia, que era tan implacable, le da los votos a su enemigo? ¿Ah? ¿Cómo es que le da los votos? ¿Por qué? Porque Giuliano de la Rovere le prometió fidelidad y lealtad. Le dijo, voy a serte fiel, te voy a ser leal, a cambio de que votes por mí. Y César Borgia los aceptó. Craso error. Dicho y hecho, una vez nombrado pontífice Julio II, Julio II obviamente encerró a César Borgia. Y esto Maquiavelo lo decepcionó. Maquiavelo dijo, bueno, ¿por qué finalmente cae César Borgia? Cae porque desistió de ser príncipe. Desistió de la manera que estaba procediendo. Él podría haber seguido teniendo el control de Florencia si seguía ejerciendo el poder, si seguía golpeando primero. Pero no, aquí hizo algo absolutamente ilógico. Le dio los votos a Julio II y Julio II obviamente que lo atacó. Por lo tanto, ahí César Borgia perdería absolutamente. No se enfrentó contra Julio II, no estuvo la diosa Fortuna de su lado, más bien estuvo del lado aquí de Julio II. Por lo tanto, para Maquiavelo, el gobernante que ya está cometiendo, ¿no es cierto?, sus ataques, ya no puede volver atrás, ya conminó de enemigo al adversario. Y si ese adversario se torna bueno, se torna complaciente, se torna amistoso, no importa, es enemigo, nunca hay que verlo como un amigo porque cualquiera te puede traicionar. Eso era un hecho para Maquiavelo. De hecho, hay un aforismo de Maquiavelo, hay un aforismo muy interesante, y es que Maquiavelo dice, los humanos siempre nos recordamos de otro humano, usted siempre se acuerda de una persona, ya sea un amigo muy antiguo, un amigo de hace mucho tiempo, o un amigo de no hace mucho tiempo. ¿Y de qué es lo primero que se va a acordar de ese amigo? ¿Qué es lo primero que se va a acordar, dice Maquiavelo? Usted se va a acordar de lo malo. El ser humano, cuando se acuerda de otro ser humano, lo primero que recuerda de él es lo malo. Y eso lo tiene que tener muy en conciencia el político. No se debe olvidar de que este humano, de que otra persona le ha hecho mal. No se puede olvidar de eso. Y por lo tanto, debe seguir en sus acometidos. No debe renunciar nunca a sus acometidos. Si renuncia, si muestra un pequeño dejo de bondad, si desiste un poco de la autoridad que está ejerciendo, entonces otro la va a tomar. No hay duda de eso, dice Maquiavelo. Esto nos puede recordar también a la historia de Raskolnikov en Fedor Dostoyevsky, en Crimen y Castigo. Este personaje que es Raskolnikov, de esta excelentísima novela que yo creo que todos deberíamos leer, todos deberíamos leer, digamos, nadie puede estar exento de esta gran lectura si quiere comprender la historia, y no solo la historia, sino que el ser humano en su esencia. Bueno, Raskolnikov decía que habían dos tipos de personas, unas ordinarias que viven bajo las reglas sociales y no tienen la capacidad de alterarlas,
Y las otras son personas extraordinarias como Napoleón Bonaparte, quien tenía el derecho de transgredir las leyes morales y sociales, y su objetivo es superior o beneficioso para la humanidad. Y claro, Raskolnikov, que cometió un crimen, no les voy a decir, pero cometió un crimen, representa, él piensa en Napoleón y dicen, bueno, pero si yo cometo un crimen y resulta que este crimen trae más beneficios, yo ¿por qué tendría que ser malo? Napoleón transgredió sus leyes morales y mató a un montón de gente, cometió crímenes para ascender al poder. Entonces, si yo mato a alguien que de verdad es alguien reprochable, detestable, ¿por qué no tendría que tener la misma suerte? Entonces Raskolnikov va, mata, comete un crimen contra una persona y empieza a pensar, bueno, como yo hice algo justo, tendría que estar en la misma posición de Napoleón. Es decir, yo en realidad no he cometido ningún crimen en cierto sentido. Pero el tema es que después Raskolnikov comienza a sentirse culpable y se empieza a preguntar, ¿por qué me siento culpable si lo que hice estuvo bien? Lo que hice estuvo bien. Y la verdad es que cuando cometió el crimen nadie sabe quién lo cometió. No podrían haber sospechado de Raskolnikov de ninguna manera. Claro, después se empiezan a entretejer unas cosas que yo no les voy a contar porque prefiero que la lean, obviamente. Pero esta imagen de transgredir la ley y continuar en ella, porque si yo voy a meter la pata, por decirlo de alguna manera bien vulgar, meto la pata hasta el fondo, ¿ah? Y continúo en ella. Pero claro, esta cuestión que estamos hablando, como dice el mismo Maquiavelo, no es para las personas o los ciudadanos, no es para los privados, es justamente para los gobernantes. Y quizá ahí podemos hacer el nexo con Fedor Dostoyevsky y Raskolnikov, que mata a esta persona y siente culpa, siente una culpa enorme, porque en verdad estos consejos de Maquiavelo no eran para los privados, sino que no eran para los particulares, personas, ciudadanos, civiles, etcétera, sino que es para el gobernante. Bueno, con ese paréntesis filosófico, vamos con la descendencia de los Borgia. Uno de los miembros más destacados de la familia fue San Francisco de Borja, bisnieto del Papa Alejandro VI. Tras una vida dedicada al servicio religioso, se convirtió en el tercer superior general de la Compañía de Jesús. Su descendencia se dispersó por Europa y América. En Ecuador, por ejemplo, existen ramas familiares que trazan su linaje directamente hasta él, como los Borja Rivero y los Borja Consigliere. En España, el título de Marqués de Lombay, creado en 1530 por el rey Carlos V, en favor de San Francisco de Borja, ha perdurado a lo largo de los siglos. Actualmente, Ángela María de Solís Beaumont y Telé Girón ostentan este título, reflejando la continuidad del linaje Borgia en la nobleza española. Además, en la ciudad de Borja, en Aragón, se han identificado descendientes directos de la familia que aún residen allí, manteniendo viva la conexión histórica con sus antepasados. Ahora, como habíamos dicho al comienzo, la verdad es que los Borgia hayan descendido de Borja, la verdad no está en discusión todavía, eso está en discusión. Que estuvieron en Játiva ni un problema, pero lo de Borja todavía sigue en discusión. Es importante destacar que aunque la línea masculina directa de los Borgia se extinguió en Europa, su legado persiste a través de diversas ramas familiares y títulos nobiliarios que han sobrevivido al paso del tiempo. La influencia de los Borgia en la historia y la cultura continúa siendo objeto de estudio y fascinación en todo el mundo. ¿Qué pasa con el arte? La familia Borgia, una de las más influyentes, no solo destacó por sus intrigas políticas y religiosas, sino que también por sus contribuciones al arte y la cultura. Como era en realidad común entre las familias poderosas del Renacimiento, los Borgia utilizaron el arte como una herramienta para consolidar su poder, proyectar su riqueza y perpetuar su legado. De hecho, Rodrigo Borgia era un mecenas estratégico. Durante el papado, ¿no es cierto?, que recordemos que fue
de 1492 a 1503, patrocinó la construcción y embellecimiento de iglesias, palacios y residencias. Aunque la motivación era en gran medida política, utilizó el arte para reforzar la imagen de la iglesia y la autoridad papal, así como para enaltecer el nombre de los Borgia. Uno de los logros más destacados fue la contratación de artistas para decorar el Vaticano, incluyendo a Pinturicchio, que habíamos hablado, porque trabajó en los famosos apartamentos Borgia. Estas habitaciones, adornadas con frescos de temática religiosa y alegórica, son una muestra pero del esplendor increíble de los Borgia. Pinturicchio incorporó en su obra emblemas y símbolos de la familia, dejando el testimonio visual. César Borgia, conocido por su ambición y capacidad estratégica, también demostró interés en el arte como un medio de propaganda política, inspirado por las ideas del humanismo y del arte militar renacentista. César siempre se rodeó de arquitectos e ingenieros para diseñar fortalezas y mejorar la infraestructura de los territorios bajo su control. Su vínculo más notable con el arte radica en su relación con Leonardo da Vinci, quien trabajó como ingeniero militar para él. Leonardo no solo diseñó planes para fortalecer las defensas de las ciudades controladas por César, sino que también exploró ideas de urbanismo y mecánica militar bajo su patrocinio. La colaboración entre César y Leonardo es un ejemplo del cruce entre el arte y la ciencia del Renacimiento. Lucrecia Borgia también era la mecenas en Ferrara. En su etapa como duquesa de Ferrara, Lucrecia Borgia se convirtió en una mecenas destacada del arte y la cultura. En la corte de los Este, que era una de las familias más refinadas de Italia, Lucrecia apoyó poetas, músicos, pintores, etc. Entre los artistas que trabajaron bajo el patrocinio de los Este y que probablemente interactuaron con Lucrecia, se encuentran Tiziano y Ariosto. Este último, un poeta cuya obra Orlando Furioso reflejó el espíritu de la época. Lucrecia también participó activamente en la promoción de la música y las artes decorativas, consolidando la reputación de Ferrara como un centro cultural del Renacimiento. Bueno, muchachos, eso es todo lo que podemos decir de la familia Borgia. Los Borgia y los Medici son dos de las familias más influyentes del Renacimiento. Personificaron la ambición y el poder en sus respectivas esferas. Mientras los Borgia, liderados por figuras como Alejandro VI y César, buscaron consolidar un dominio territorial a través de intrigas políticas y conquistas, los Medici se enfocaron en el control económico y el mecenazgo artístico desde Florencia. Ambas familias, aunque distintas en sus estrategias, compartieron un legado marcado por el ingenio político y la controversia, dejando, por supuesto, su huella en el Renacimiento italiano. Los invito entonces a escuchar nuestro podcast de los Medici y también escuchar, por supuesto, yo creo que después, en orden cronológico, también el de la familia Borgia. Por supuesto que de la familia Borgia hay innumerables obras. Hay una serie que salió hace algunos años que se llama Los Borgia, que está inspirada en la novela de Mario Puzo, que la recomiendo totalmente. Mario Puzo fue el que escribió también El Padrino, así que realmente se la recomiendo. Y por cierto que también le recomiendo las lecturas de Mario Puzo sobre la Italia de esos tiempos. Está Los Borgias, está también El Siciliano, El Último Don, Omertà. En realidad son varias las obras, así que se las recomiendo totalmente. Los dejo entonces invitados al grupo de WhatsApp para que puedan enterarse de las últimas novedades de Filosofía Apuntes. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon.
Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.